Buen día, mi nombre es Giancarlo Ferrada. En esta oportunidad les voy a hablar con relación a lo que es la deontología. La deontología es una ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que conciernen en cada profesión, según las cuales se les exige a cada profesional determinadas responsabilidades. Dentro de la deontología existen muchas ramas, pero vamos a hablar hoy lo que es la parte jurídica. Es considerada como la principal obligación moral de todo jurista, en cualquiera de sus facetas. Por eso es indispensable que todo jurista tenga un buen conocimiento de las leyes, de la jurisprudencia y de las prácticas dentro de un tribunal. Su importancia radica en plantear y tratar de dar respuesta a todos aquellos problemas que se enfrenta día a día un abogado. Por eso, él mismo tiene la responsabilidad de educar su propia conciencia. La diferencia que hay dentro de la deontología con otras ramas es bastante importante, ya que la deontología y el derecho se diferencian por esto. El derecho es el conjunto de normas que regula las acciones u omisiones de un individuo dentro de una sociedad, y la deontología se basa fundamentalmente en el ámbito moral que debe tener una persona y se regula la conducta, más no forma parte de las normas establecidas en el Estado del Derecho. La filosofía y la deontología se diferencian, ya es porque la filosofía se encarga de interpretar el derecho y la influencia que tiene la sociedad en él, y la deontología se encarga del deber ser, desconoce y aplica una conducta determinada en sustitución en su situación, disculpen, para no tener una sanción. La diferencia que tiene la lógica jurídica con la deontología es que la lógica estudia la concordancia de las leyes, su estructura y su redacción coherente con las mismas, mientras que la deontología se encarga del estudio de las leyes, pero antes trata los problemas de la sociedad que en él, para organizar una estructura adecuada y no tener y regular las normas sin tener dichos problemas. Otro de los puntos a tratar dentro de este tema es la intervención de la deontología dentro de como se concierne en el propio del derecho, como lo son el Parlamento, los procesos judiciales y las actividades administrativas. Bien, el Parlamento, como todos sabemos, es el órgano que representa el poder legislativo de un Estado, y la deontología interviene ya que es necesaria para que toda persona que ocupa un cargo dentro del mismo la transmita a través de las leyes que estos van discutiendo. El proceso judicial sirve para la satisfacción e intervención jurídica social relevante, siendo el medio constitucional el cual está instituido para ello. Es decir, que los procesos judiciales y la deontología tienen una fusión moral, ya que se basa ya sea en los casos civiles, en los casos laborales o en los casos penales, a través de un mismo procedimiento. Y las actividades administrativas forman parte de la estructura del Estado. Este organismo es donde se realizan y se emanan actas administrativas que pueden perjudicar a una colectividad perdón, o a una sociedad. Es decir, que la deontología interviene ya que los funcionarios deben basarse en el deber y en la buena moral para así no afectar los intereses del colectivo. Bueno, otro de los puntos a tratar el día de hoy son lo que es la abogacía. Todos sabemos, es una profesión que solo puede ser desempeñada por aquellas personas que han estudiado las leyes, y es considerada un factor social para el hombre para poder defenderse a través de las normas jurídicas. El estudio de la abogacía en Venezuela
con el transcurrir del tiempo ha ido evolucionando. Hoy en día esta carrera puede ser estudiada en universidades públicas o universidades privadas. Y a medida que va pasando el tiempo, su pénsul ha sido modificado para que no solamente estudiemos lo que son las leyes, sino que también nos vamos un poco a la parte moral y ética de la carrera. Los requisitos que debe tener un abogado para ejercer están estipulados en la ley del abogado, en el título 2, en los artículos del 7 al 14, los cuales son tener un título obtenido por una universidad de la República Bolivariana de Venezuela, estar inscrito en el colegio de abogados donde saliste egresado en tus estudios, y a la hora de ejercer la carrera tienes que dirigirte al colegio de abogados en el estado donde vas a ejercer. Y por último, estar inscrito en la sociedad civil de abogados. El ejercicio ilegal del abogado, podríamos decir que es cuando tú te autonombras abogado sin tener un título. Eso acarrea una sanción. Otro de los ejercicios ilegales podría ser que tú tengas ya tu título, pero no has cumplido con los requisitos establecidos dentro de la ley y estés ejerciendo funciones de la misma. Otro de los ejercicios ilegales de un abogado es que encubras a una persona natural o jurídica o a bienes de propiciar una demanda o un hecho que hayan realizado, y tú como abogado sepas que están haciendo mal, pero tú lo estás encubriendo. Los mandamientos, también vamos a hablar lo que son los mandamientos del abogado. Los mandamientos del abogado son 10, los cuales son el estudio, estudia, piensa, trabaja, procura la justicia, sé leal, sé tolerante, ten paciencia, ten fe, olvida y ama a tu profesión. Esto quiere decir simplemente que por lo menos estudia. Es una carrera que a medida que va pasando el tiempo va evolucionando. Piensa, la carrera se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja, es tener motivación propia con el trabajo y la justicia social. Procura la justicia, es que luches por la justicia día a día dentro del país. Ser leal, es ser leal contigo mismo, con la persona que estás atendiendo, con el juez y con la persona demandada. La tolerancia es que tienes que ser tolerante con todos los casos, tener paciencia y tener fe. Olvida, tiene que ser cuando tú tengas un caso, ya sea que lo hayas ganado o lo hayas perdido, tienes que olvidarlo y seguir avanzando. Y ama tu profesión, porque si no tienes un buen desenvolvimiento como abogado, nunca vas a poderla ejercer con satisfacción. Esto es todo por hoy. Gracias.